Sexto, cómo se asocian los estados a los grandes laboratorios psicofarmacológicos, desconociendo los fundamentos de la clínica psicopatológica y de la clínica de la escucha. La riqueza de las referencias teórico-clínicas del psicoanálisis ya no son un secreto para nadie y están presentes en las diferentes esferas culturales, sociales y universitarias. Además, sirven de referencia a la clínica psicopatológica, confundiéndose en su conjunto con el psicoanálisis, sin que este argumento, aunque en sí tenga de antemano todo su peso, no se reconoce ni se menciona las fuentes abiertamente como tal. Lo podemos comprobar en el lugar discreto que ocupan los conceptos y desarrollos freudianos en el medio académico y en la formación de todo tipo de profesionales en la salud mental. Abro comillas. La lengua del psicoanálisis se ha transformado en un lenguaje común para todas las élites y para cada uno en general. En todo caso, es así para el mundo psi. Nadie ignora hoy el vocabulario freudiano: fantasía, deseo, líbido, sexualidad, etc. Página 33. Esta es una verdad a gritos, que podemos comprobar de manera cotidiana y sin ninguna dificultad en las instituciones de salud mental, las universidades, en los programas de televisión, en las revistas de farándula de todos los pelambres y en la sociedad en general. Los términos de castración, represión, comportamiento histriónico, histeria, fobia, entre tantos otros, ya hacen parte del lenguaje común. A esta omisión, consciente o no, de las élites encargadas de la formación en salud mental que nos compete en este trabajo, se suma la imposición de parte de la ciencia positivista o cuantitativa, donde todos los sujetos son evaluados a través de un dato estadístico o un número, donde los estados, en una postura única, aquella de la biopolítica, imponen que todo sujeto que padezca un sufrimiento, síntomas psíquicos o un malestar social y familiar, ellos sostienen categóricamente que estos sean causados por una lesión cerebral o una reacción orgánica o cerebral. Los mismos pacientes se sienten frustrados cuando el médico trata de indicarle otra forma de tratamiento, que no sea aquella de una prescripción de un medicamento. En el libro ¿Por qué el psicoanálisis?, la autora Elizabeth Roudinesco hace referencia a una entidad clínica creada en Estados Unidos y presentada en el trabajo de Elaine Showalter, Historian Hysterical Epidemic and Modern Culture, New York, Columbia University Press, 1997. En este trabajo de finales del siglo XX, en Estados Unidos, se ha creado una nueva epidemia para referirse a la histeria. Se denomina, abro comillas, el síndrome de fatiga crónica, cierro comillas. Esta entidad está relacionada con la noción de personalidad múltiple. Este síndrome es tratado con medicamentos y los médicos afirman que tiene por causa un virus aún desconocido. Las consecuencias de estas políticas de Estado centradas únicamente en los tratamientos con psicofármacos, donde se pretende reducir la casi totalidad de los sufrimientos psíquicos, como si se tratase de estados a la vez ansiosos o depresivos. Estudios de finales del siglo pasado y actuales dan testimonio de esta masificación de tratamientos con psicofármacos a través del mundo, como lo indica el Boletín de la Academia Nacional de Medicina en 1997, La puissance des psychotropes, el poder de los psicotrópicos, 1999. La sociedad antes y después de los medicamentos psicotrópicos en terapéutica, en 1977, se logra apreciar el grado de confusión general por el sincretismo de tratamientos en el abordaje de la salud mental, prescritos actualmente por los médicos generales, escribe Pierre Juliet, citado por Elizabeth Roudinesco. Los antidepresores parecen ser utilizados en los trastornos del humor a diferentes niveles. Estos son prescritos aproximadamente a la mitad de estados depresivos evaluados, a nivel de la población en general. De otra parte, aparece una definición más amplia de la depresión y de su medicalización. Se puede pensar que los cambios socioculturales actuales han contribuido a transformar a numerosas personas comunes y corrientes llamadas neuróticos normales, cuyo nivel de tolerancia a los sufrimientos cotidianos
las dificultades y las pruebas de la existencia diaria han disminuido. A la alarma pública generalizada por la aparente epidemia de enfermedad mental, los Institutos Nacionales de Salud, financiados por el gobierno de Estados Unidos, reunieron un panel de prominentes médicos y psiquiatras para explicar a los padres y educadores exactamente qué era el TDAH. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I think the panel has been frank, and the difficulties here are immense in terms of these. It is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when. They are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Pero esta escandalosa admisión no detuvo a los psiquiatras de las escuelas. 2 años después, el número de estudiantes americanos diagnosticados con el TDAH se elevó a 6 millones. Hoy, a 20 millones de niños en el mundo se les ha etiquetado con algún tipo de trastorno de aprendizaje, un diagnóstico a menudo hecho en cuestión de minutos. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Esas pildoritas como Ritalin, Adderall y Concerta las clasifica la Administración para el Control de Estupefacientes de Estados Unidos como sustancias muy adictivas, igual que la cocaína, la heroína y la metanfetamina. When I was on the Ritalin, it made me just feel totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. La abundancia de medicamentos recetados creó una nueva fuente de ingreso para los chicos: vender sus medicamentos a sus compañeros. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs, and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. El poder de los medicamentos del alma se han transformado en un síntoma de la modernidad, que en pleno siglo XXI toma cada vez más fuerza, cuyas consecuencias tienden a abolir aún más en el hombre de la sociedad actual no solamente la libertad y el deseo, sino también la idea de afrontar el malestar de la civilización, como lo anunciaba Freud en su obra de los años 1930, Malestar en la cultura. El silencio es la opinión más indicada para la ciencia y la biopolítica, porque el lenguaje es fuente de angustia y vergüenza que el sujeto prefiere ignorar. Abro comillas.
El nivel de tolerancia de los pacientes, escribe Elizabeth Rudinesco, ha disminuido y su deseo de libertad es cada vez menor. Pero este fenómeno tampoco es extraño en los médicos que prescriben ansiolíticos o antidepresores. Una reciente encuesta, abro comillas, los médicos en estado de urgencia, del periódico Le Monde, del 22 de diciembre de 1998, muestra que aquellos que se ocupan de los estados de urgencia de los pacientes no están mejor equipados que estos, porque están inquietos, infelices, atrapados por los laboratorios e impotentes en sus tratamientos. Estos médicos deben escuchar el dolor psíquico de sus pacientes que los sobrepasa cada día y parecen no tener otra solución que la de responder a la demanda masiva de los medicamentos psicotrópicos. ¿Quién podría atreverse a criticarlos? Algunos autores e investigadores destacados desde los años 1970 iniciaron y criticaron el proceso de la medicalización, como lo afirma Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría, del 2013. Son, abro comillas, un arma poderosa que funciona al servicio de un discurso, el de los mercados, y ordena la sumisión en nombre de los valores sacrosantos, la salud, la larga vida y la ciencia. Página 34. Entre estos autores se encuentran nombres como el del psiquiatra norteamericano Thomas Szasz, y también obras que hacen parte de los textos clásicos, como La historia de la locura de Michel Foucault, quien pronunció en 1974 en Río de Janeiro, según Néstor Brownstein, una conferencia llamada La historia de la medicalización. Se hace mención también de la obra del médico judío vienés Ivan Illich, autor de un texto llamado Némesis Médica, donde en el segundo capítulo de su libro, que lleva el título de Medicalización of Life, y en tanto que Foucault investiga la arqueología del dispositivo salud-enfermedad en el siglo XIX, Illich descubría las funciones que ese dispositivo cumple en la actualidad, denunciada en la iatrogenia social, que es el daño producido por un procedimiento médico, como consecuencia de la colusión de la medicina con el resto de los mecanismos represivos vigentes en un mundo occidental donde impera la autoridad diagnóstica. Cierro comillas. A propósito del término del vocablo terapeuta, Néstor Brownstein nos dice que este proviene del griego terapón, que significa sirviente, y agrega, abro comillas, cada cultura ha tenido sus chamanes, médicos, magos y curanderos, y su propia noción de enfermedad con una teoría de sus causas. En todas ellas se ha visto la enfermedad como la encarnación del mal. La novedad en nuestras culturas modernas y posmodernas es la asimilación del dispositivo de salud al discurso de la ciencia, que permite objetivar el conocimiento del cuerpo y sus disfunciones. Cierro comillas. Es decir, que la ciencia en la actualidad, en pleno siglo XXI, persiste e insiste a través de la medicina, las neurociencias y la psiquiatría organicista en reducir el sufrimiento humano en su totalidad, sea físico o psíquico, a datos observables y medibles. Una cita extensa de Ivan Illich en su libro Némesis Médica es retomado por Néstor Brownstein en su texto Clasificar en Psiquiatría. Haré referencia a él en su totalidad, pues ilustra de una forma clara y precisa el problema que representa el rol de la medicina y su relación con el sujeto enfermo. Abro comillas. La medicina es una empresa moral y por lo tanto inevitablemente da un contenido al bien y al mal. En cada sociedad, la medicina, como la ley y la religión, define lo que es normal, adecuado o deseable. La medicina tiene la autoridad para etiquetar las quejas de un hombre como enfermedad legítima, declarar a un segundo hombre, aunque él no se queje, y rehusar a un tercero el reconocimiento de su dolor, de su impotencia o incluso su muerte. Es la medicina la que decreta que un dolor es, abro comillas, meramente subjetivo, cierro comillas, que una incapacidad es simulada y que algunas muertes, aunque no otras, son un suicidio. El juez sanciona lo que es legal y lo que es delictivo. El pastor o el cura lo que es sagrado o lo que viola un tabú. El médico decide lo que es un síntoma y quién está enfermo. La medicina, como todas las cruzadas
crea un nuevo grupo de réprobos cada vez más que produce un nuevo rótulo diagnóstico. La moralidad está tan implícita en la enfermedad como lo está en el crimen o en el pecado. Cierro comillas. Este es el caso de la medicina psiquiátrica actual, la cual en su última versión del Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales denominado DSM-5, entidades diagnósticas, aparte de aquellas que ya existían en los manuales anteriores, son agregadas a este. Es así como aparecen cerca de 400 criterios diagnósticos donde cualquier sujeto podría encontrarse, porque hasta el periodo menstrual en las mujeres son considerados como patológicos, susceptibles de ser tratados con psicofármacos. Como se sabe, la ciencia positivista y cuantitativa solo procede en sus métodos a partir de datos numéricos, estadísticos que pueden ser observables, donde cada sujeto quedaría reducido a un dato estadístico o evaluable. Es así como se puede comprender el alcance que han tomado los datos estadísticos en los manuales de psiquiatría, que se deben aplicar para todos los diagnósticos por todos los profesionales en las instituciones de salud mental en el mundo. Dichos manuales estadísticos, el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría y el CI-10 de la Organización Mundial de la Salud, sirven como base al diagnóstico y al tratamiento con psicofármacos como desenlace final. Los profesionales que no estén de acuerdo con estos métodos cuantitativos y su aplicación tienen muy poca posibilidad de hacer parte de estos equipos de trabajo. A no ser que estos profesionales, como sucede en gran parte del mundo, puedan tener una formación adicional que, aunque larga y exigente, en las grandes asociaciones y escuelas de psicoanálisis que a través del mundo se enfrentan a los grandes monopolios de los laboratorios farmacológicos, a las técnicas cognitivo-conductuales, a las neurociencias, quienes asociadas a la psiquiatría organicista sostienen como única causa del sufrimiento psíquico un desbalance en los líquidos del cerebro, sin que esto haya podido ser demostrado. Numerosos trabajos e investigaciones lo demuestran. Ver documentos actuales sobre las críticas a la psiquiatría tal como se presentan en Estados Unidos desde el siglo XIX, como es el caso de los excesos de Benjamin Rush, considerado como el padre de la psiquiatría americana. También estas críticas se extienden y dan cuenta de la situación actual del abuso de los psicofármacos a los métodos en las neurociencias, las técnicas cognitivo-conductuales. Eso se puede verificar por internet. También se pueden consultar los trabajos de psicólogos clínicos y psiquiatras, médicos, entre otros. Las 7 escuelas que en el mundo hacen parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, WWAMP, la Asociación ACOF del Hospital Psiquiátrico Santa Ana de París, WWAPCOF, el Grupo de Alcoholismo y Adicciones de la Escuela de Orientación Lacaniana de Argentina, WWEOL, la Escuela de los Foros Psicoanalíticos de Francia, WWEPCFCL. Los miembros y asociados de estas escuelas y asociaciones en sus instituciones en el mundo pueden demostrar a partir de sus trabajos con cada sujeto que sufre del pensamiento del cuerpo en sus lugares de trabajo que sí puede existir un abordaje de la llamada enfermedad mental que acepte al sujeto en su singularidad del uno por uno, porque es así que cada sujeto enfrenta su malestar social, familiar, que se mantiene a través de sus síntomas, donde cada cual los vive de manera diferente. Es decir, este abordaje es un no rotundo a la masificación de la generalización de los tratamientos con psicofármacos. Recuerden la propaganda del Prozac o la fluoxetina de los laboratorios Pfizer que aparece en la televisión o en internet como la droga de la felicidad, donde no sabemos a qué forma de felicidad se refieren, pero que en cualquier momento todo aquel que sufra de cualquier tipo de depresión puede ser medicado o curado, como dicen en el lenguaje psiquiátrico. La crítica está dirigida a la ideología que se encuentra en los discursos de la ciencia oficial, presentes en todas las instituciones de salud mental y en la formación universitaria de los profesionales que están encargados de velar por ella. Si bien, del lado de la medicina, dicha ideología está presente, por ejemplo en el caso de Colombia, en la gran confusión
que encontramos en las entidades encargadas de la salud, las EPS. El interés económico se ve reflejado en la disminución del tiempo de consulta de los profesionales, en el suministro de medicamentos de bajo costo que permiten asegurar ganancias financieras nunca antes conocidas. Nos ocuparemos en este trabajo de este tema. Una crítica severa a propósito de las tales formas de medicalización y de masificación a toda la población, donde se puede comprobar el sincretismo abusivo que comprende y condensa las enfermedades objetivas del cuerpo tratadas por la medicina y aquellas que no se pueden explicar a partir de los mismos métodos observables y reconocibles, pues no se trata de un daño histológico o anatómico de los órganos del cuerpo, lo que se conoce tradicionalmente como enfermedad por la ciencia médica. Pienso que hasta este punto no existe discusión alguna, ni enfrentamiento con los modelos propuestos por la medicina desde sus orígenes. El problema surge de la confusión actual, es decir, en pleno siglo XXI, cuando la misma ciencia oficial, de la mano de los estados y los profesionales encargados de aplicarlas, y con la utilización abusiva de todos los medios de comunicación en sus canales internacionales, que en la actualidad llegan a todos los rincones del mundo. Estos difunden sin ningún filtro las contradicciones de la utilización de los métodos que incluyen en esta misma medicina objetiva y verificable que se designa como enfermedad o patología todo daño histológico, relacionado con algún tipo de modificación anatómica, de los cuales hacen parte los daños del cerebro, desde los menos severos como las isquemias, hasta los más graves como las parálisis cerebrales y los llamados síndromes cerebrales orgánicos, bien conocidos. En neurología, los cuales no presentan ninguna dificultad para ser detectados a través de modernos aparatos que nos ofrece la tecnología actual. Pero donde todo se complica, al menos para los investigadores actuales, psiquiatras, no organicistas, psicólogos clínicos y psicoanalistas, entre otros, en muchos lugares del mundo, es que se pretende imponer, y eso con el fin de medicar cada vez más a la población, es cuando son incluidas de manera sospechosa y dudosa todas las conductas y aspectos ligados a la conciencia que la misma ciencia oficial ha denominado, abro comillas, trastornos de la vida mental, cierro comillas. Ver los grandes manuales estadísticos que sobre salud mental se conocen actualmente, el DSM y el CI-10, los cuales no pueden explicar y ni pueden medir con los mismos mecanismos utilizados por la medicina en el caso de las enfermedades relacionadas con lesiones histológicas de los órganos y del cuerpo. Esto no parece ser motivo de preocupación de los estados ni de aquellos que son obligados a la implementación de dichos métodos y tratamientos. Aquí vale la pena citar, aparte de las críticas que con argumentos sólidos nos muestra Néstor Brownstein al final del capítulo denominado Medicalización de la vida y de la cultura, en su libro Clasificar en psiquiatría, 2013. El autor se pregunta, abro comillas, ¿impera en ellos la ciencia oficial y la medicina el concepto clave de enfermedad tal como lo entiende la medicina contemporánea? Tanto ayer como hoy, una enfermedad, sin dejar de ser un objeto de conocimiento, es decir, una creación en el campo del lenguaje, tiene una causa conocida o que se puede investigar con métodos objetivos, y si la causa es desconocida, se pueden conocer los mecanismos por los que se producen los síntomas. Presenta una patología, es decir, una modificación anatómica e histológica que objetiva tanto la realidad como la entidad de la enfermedad que se palpa y se ve a través del examen clínico, es decir, el trabajo del médico al lado del enfermo, o con un microscopio o con las pruebas mediante determinados parámetros clínicos inequívocos tales como las pruebas de laboratorio, imágenes con técnicas derivadas de la radiología que muestran la enfermedad y sus estragos, y una fisiopatología que correlaciona los cambios anatómicos con los histológicos
síntomas y las manifestaciones objetivas. Un siempre diagnóstico diferencial que permite separar de modo diacrítico a un proceso de todos los demás, haciendo que en principio no más de un diagnóstico por enfermedad. ¿Qué pasa en la psiquiatría y en las historias psiquiátricas actuales en las diferentes instituciones? A partir de estos datos se funda una anticipación de la evolución futura de los tratamientos sintomáticos, quirúrgicos o etiológicos, que permiten una detención del proceso, una mejoría o una curación con déficit o con un restituto ad integrum, y comparar los resultados con terapéuticas alternativas. En ese conjunto de elementos se corporiza el ABC de las artes médicas y de su arraigo en la ciencia de la biología, con sus bases físicas y químicas, así como el éxito de la medicina en tanto que práctica social. Cierro comilla, páginas 42-43 del texto de Néstor Brauster. No obstante, la aplicación de estos mismos métodos de objetivos relacionados con la enfermedad en medicina y los tratamientos en neurología relacionados con lesiones cerebrales conocidas y bien repertoriadas, conocidos por todos en nuestro campo que tiene que ver con lo mental, es un reto que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar y están en deuda, pues se trata de un sincretismo abusivo que en la actualidad no ha sido justificado por la ciencia oficial. Retomaremos en el apartado de este trabajo y lo articularemos más adelante en la tercera parte con las consecuencias que tendría para los tratamientos en salud mental si se imponen los manuales estadísticos DSM y CI-10 en los diagnósticos, donde solo los tratamientos con psicofármacos tendrían cabida.